supondría, estimamos aproximadamente, todo esto, estamos proponiendo el inicio de toda la modificación, aproximadamente estimamos que en unos 600.000 euros. ¿Cómo amortiguamos ese descenso, ese detrimento en la recaudación? Pues evidentemente, como primera medida que amortiguaría ese detrimento en la recaudación, el rescate, la recuperación del servicio de recaudación, que hasta hace muy pocos meses estaba ejerciendo el propio personal del ayuntamiento, a nuestro juicio, con un alto grado de eficacia, especialmente en cuanto al periodo voluntario. Y luego hemos de recordar que ya se están produciendo ahorros importantes, seguramente más importantes de lo que algunos quisieran, en el sentido de que hemos recortado más de 100 y pico mil euros el salario o las retribuciones de los corporativos. En ese sentido, más o menos, por cifrar o porque la gente visualizara cómo quedaría el recibo, los vecinos pagarían en el recibo entre 40 y 60 euros de media, menos respecto del anterior recibo abonado, y unos 100 euros menos aproximadamente respecto de lo que se pagaría, teniendo en cuenta los incrementos anuales que se están produciendo, de lo que se pagaría en el siguiente si no modificamos la ordenanza. Y nada más. Izquierda Unida. Buenas tardes. Vaya por delante que la moción de Izquierda Unida la valoramos como una moción muy positiva para los ciudadanos de los Alcázares, pero queríamos hacer una serie de precisiones. Ya en la legislatura anterior nosotros presentamos también una moción relativa a la rebaja del IBI. No tal y como la presenta el Partido Socialista esta tarde, sino que nosotros hablábamos de rebaja del IBI y de la tasa de basura para aquellas familias que están en situación económica desfavorable. Entendíamos, y la ley así lo permite, que se puede atender y debemos ser sensibles a estas familias que en la actualidad lo están pasando mal. Hay familias en las que los ingresos son mínimos y sin embargo los impuestos que tienen que pagar son los mismos. En este sentido, nosotros lo que pedíamos el año pasado, concretamente en el mes de noviembre, era que se pudiera llegar a compensar, dependiendo de los ingresos de estas familias, el 100% de lo que sería el pago del IBI, o el 50% dependiendo de la situación económica de cada una de las familias a las que estuviéramos haciendo referencia. Queríamos también que, además, esa rebaja que se hiciera, se aplicara también a la tasa de basuras, que es al impuesto de basuras, que es una tasa que depende también del ayuntamiento. Y a la vez queríamos que tampoco se les cobrara el impuesto por plusvalías que tendrían que pagar aquellas familias que tuvieran que dar su casa al banco por haberle practicado algún tipo de desahucio. Con lo cual, nosotros vamos a votar favorablemente la moción, pero sí nos gustaría que en el expediente que se va a iniciar para modificar la ordenanza se tuvieran en cuenta estas consideraciones, teniendo en cuenta evidentemente la etapa de grave dificultad económica por la que están pasando pues muchos de nuestros vecinos. Por lo tanto, vamos a apoyar la moción y sí nos gustaría que se incluyeran pues lo que acabo de relatar. Ciudad. Buenas noches. Nuestro voto va a ser también afirmativo, en cuanto que es un disparate lo que se paga. Es otro disparate lo que se lleva a la agencia tributaria, un 3% en periodo voluntario. Es un 3% lo que se lleva en periodo voluntario, con lo cual no entendemos por qué ha renovado el contrato. Y lo único que nos queda pensar es que sí que estamos en quiebra técnica y la tienen ustedes para poder pagarle a los trabajadores, que les adelanten el dinero. El Partido Popular. Buenas noches. La bajada es verdad que ya tuvimos una moción el año pasado y además estuvimos debatiendo, la presentó Izquierda Unida. Y si no recuerdo mal, con los expedientes que teníamos y los informes que teníamos,
No tiene nada que ver con un disparate o que se cobre o que se deje de cobrar. El problema que teníamos era cuando nosotros estamos sujetos al plan de ajuste del Real Decreto 4/2012, si mal no recuerdo, además se debatió, se vio y se quedó aquí bastante claro en el plenario cuáles podían ser las dificultades a la hora de una modificación de cualquier tipo de ordenanza y de los ingresos, porque nosotros ya habíamos asumido desde el principio de 2012, una vez que nos acogimos a ese plan, al poco de entrar este equipo de gobierno a formar parte de este ayuntamiento, era simplemente que no bajaríamos una serie de tasas para poder entrar dentro de ese plan y quedar como un ajuste. Eso fue lo que se debatió y además lo que se dijo con Izquierda Unida, con informes de intervención y con informes de... Y sí se quedó pendiente, porque así además lo creíamos necesario y sí estuvimos discutiéndolo para ver cómo modificar la ordenanza. No era una rebaja de un 0,10 o un 0,11%, sino cómo beneficiar a esas familias de verdad que más se necesitaban, porque además la moción venía en ese sentido. No es solo... Nosotros no estamos en contra de bajar el 0,10 o el 0,11 o ver hasta dónde se puede llegar en la bajada y sí puntualmente con familias, como bien se habló aquí y demás. Pero para poder hacer esto, que era lo que estábamos haciendo, es cómo ponerlo para el año que viene, cuando nosotros estamos sujetos a un plan de ajuste que ya firmamos en ese Real Decreto. No es que podamos modificar la ordenanza ahora porque hemos llegado aquí a un consenso y la modificamos, no. El estudio, y además desde el año pasado así ha sido, y ha sido el ver de qué manera y cómo podríamos hacerlo, porque es verdad que se podría contemplar, como bien ha dicho Izquierda Unida, y era puntualmente por unos casos para hacerlo, y el restante a ver cómo podríamos bajar sin ningún tipo de problema, y de hecho se está trabajando, y se estaba trabajando precisamente para ver cómo poder hacer la rebaja, porque en un principio no se puede, porque si no hubiéramos estado adheridos al plan de ajuste no tendríamos ningún problema. Se llegaba aquí, se modificaba la ordenanza, se llegaba a un descenso del que se llegara a un acuerdo daba igual, más o menos, aproximadamente, para que hubiera una media. No había ningún problema. Eso ya se llevó a pleno y ya se discutió precisamente por eso. Es ver la manera de cómo poder hacerlo para poder de verdad hacerlo de la ordenanza, que era lo que nosotros estábamos contemplando. No es simplemente llegar a modificar la ordenanza. Antes de modificar la ordenanza, primero hay que ver cómo se puede hacer dentro del plan y del Real Decreto para poder llegar a hacer esto. Porque además creo que es algo que llevábamos todos en el programa y que todos queremos hacer. No es algo que salga de un grupo solo, porque sería algo conjunto sin ningún tipo de problema. Es cómo podemos hacerlo para poder, y además se quedó aquí encima de la mesa en este plenario, para poder ver cómo hacerlo de manera que no nos saliéramos de nada legal para poder hacer lo que todos queremos hacer. No es que aquí unos queramos hacer, no. Es cómo rebajamos la tasa y cómo poder rebajarlo si estamos adheridos a ese plan de ajuste. Y habrá que encontrar la manera, están en ello los técnicos, porque hay informe técnico de valoración, tanto de intervención como de secretaría, como les da un montón de informes técnicos, porque hay que hacerlo de alguna manera para poder llegar a esa modificación de la ordenanza. Y lo primero que se dijo aquí, precisamente, como está diciendo Izquierda Unida, era precisamente para las familias más desfavorecidas, que si en un principio no se podía hacer para todo el mundo, sí hacerlo primero para esas familias más desfavorecidas y progresivamente ir haciéndolo conforme se pudiera con el resto de familias del municipio. Y si no recuerdo mal, eso fue lo último que se hizo aquí con esa moción, para llegar primero a eso. A todas las familias más desfavorecidas, con el tema de la plusvalía, con el tema de todas esas personas, si no era al 100% porque no se podía quedar totalmente exento al 90%, fue algo que se discutió, pero para que todos pudiéramos, por lo menos lo primero, a las familias más desfavorecidas, y luego viéramos todo esto. Pero lo primero que había que hacer es, según este Real Decreto, cómo encontrar la manera de poder hacerlo, y no venir aquí a decir, vamos a hacer esto, cambiamos la ordenanza, la ponemos y cómo la aplicamos. Porque esto es muy fácil aprobarlo. Llegamos, lo aprobamos y cambiamos la ordenanza. ¿Cómo lo llevamos en vigor? Claro que no, es que no es así. No es así. Entonces, lo primero que se dijo aquí, este plenario fue así. Y entonces no tenemos ningún tipo de problema en la bajada. Y además para que se estudie y para que se haga así en la ordenanza. Siempre y cuando se cumplan todas las condiciones que se pueden hacer. Porque no se puede llegar y decir lo quito de aquí y lo pongo de aquí, según el plan. Y según la ley te exija a nivel estatal. Eso sí lo tenemos que tener todo claro.
que no es que cojo dinero de aquí, como lo voy a percibir de un lado, lo dejo de otro. No es así, ni te deja así el Estado. Partido Socialista. Es estupendo. Estoy viendo que va a aprobar la moción. No. La moción, en definitiva, lo que dice es que se inicien todos esos trámites, todo el expediente para la modificación de la ordenanza. Aquí no estamos aprobando la modificación de la ordenanza, es una moción. Lo que se está aprobando es una moción para que, por los servicios técnicos, por los órganos competentes, se inicie el estudio para la modificación en los tramos en los que hemos dicho y en esas cantidades, claro, dentro de la ley, dentro de lo que la legislación y la normativa nos permita, es evidente. Pero tan evidente es eso como que el ayuntamiento, hoy mismo, y según los datos que se han facilitado, estamos con unos superávits estupendos. Lo dijeron ustedes en campaña electoral, hoy se recoge así tal cual, por lo tanto, nos parece oportuno que si existen esos superávits y esas magníficas condiciones económicas por parte del ayuntamiento, podamos aliviar un poco la carga que supone el IBI, que es muy alto, es de los más altos de la región, para los vecinos de los Alcáceres. Y quería citar las consideraciones que ha hecho el corporativo de Izquierda Unida, Juan Carlos, que me parece, para poner de manifiesto, me parece muy oportuno. El hecho de que el IBI se pudiera adaptar en los casos en los que sensiblemente se ve, es decir, se percibe que hay una emergencia social y demás, me parece oportuno. Estamos en el inicio, lo que estamos proponiendo en la moción, gracias por el voto afirmativo que ha adelantado, estamos en el inicio del expediente y parece oportuno que en la tramitación de esta modificación de la ordenanza se pueda estudiar por parte de los servicios técnicos y jurídicos si esta formulación que propone Izquierda Unida pues podría enriquecer incluso la ordenanza aún más, porque centraría o pondría en el centro del interés a aquellas personas que más lo pueden necesitar. Por lo tanto, desde luego, las consideraciones que ha hecho Izquierda Unida en relación con la modificación de la ordenanza que proponemos me parecen muy oportunas. Izquierda Unida. Sí, abundando en lo que dice el portavoz del Grupo Socialista, nosotros vamos a votar a favor, en principio porque, como bien ha explicado él, no se trata de aprobar una nueva ordenanza aquí y ahora, se trata de iniciar un expediente. Maite nos ha dicho que efectivamente ellos estuvieron receptivos a la moción que presentamos en noviembre de 2014, que está siendo estudiada por los servicios técnicos del ayuntamiento, pero lo cierto es que ha pasado prácticamente un año y no tenemos noticias de cómo va esa tramitación, ese estudio o los posibles resultados de la moción que nosotros presentamos en su día. Como tantas otras mociones que hemos presentado, de algo de lo que estamos absolutamente hartos es de que se aprueben o de que se nos dé el parabién, pero que luego sigan durmiendo el sueño de los justos por seculan seculorum. Entendemos que es el momento de tener gestos para con los vecinos, entendemos que es el momento de que el ayuntamiento demuestre que es sensible a sus problemas y que lo demuestre, que no solo se queden palabras, que no se queden en mociones que luego se guardan en un cajón. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor la moción que presenta el Grupo Socialista, porque de lo que se está hablando es de iniciar un expediente. Tenemos bien claro que nosotros, cuando se inicie ese expediente, y nos parece pues estupendo que les parezca a ellos bien, valga la redundancia, las puntualizaciones que hemos hecho, cuando se inicie el expediente intentaremos también que se incluyan esas bonificaciones que antes he hablado para las familias que están pasando por dificultades económicas. Ciudadanos. ¿Cuánto tiempo necesita el equipo de gobierno si hace un año que está la moción? ¿4 años más? No lo entiendo. Partido Popular. Creo que no entiende, pero que no entiende nada de lo que he dicho. No he dicho que aquí llegábamos a aprobar la moción, no he dicho en ningún momento eso. Era un trámite para hacer una moción. No he visto en ningún momento, ni en el cuerpo de la moción, ni a la hora de desarrollar, que ustedes hagan
una referencia, aunque sea mínima, al plan de ajuste por el cual nosotros estamos vinculados a no poder hacer ni a poder bajar ciertas tasas. Es solamente dicho eso. Y no hace un año que se está estudiando de esta moción. Eso fue el último día de noviembre en este plenario, por tanto estamos hablando de diciembre, y estamos en el último día de agosto. No hace un año de esa moción, y se quedó muy claro que se iba a estudiar según está el Real Decreto, que es en lo que nadie ha hecho mención, porque se puede modificar una ordenanza y no necesitamos 4 años para la modificación de una ordenanza, porque en estos 4 años hemos modificado casi todas las ordenanzas porque estaban todas obsoletas y se están volviendo a modificar. Se han hecho cambios de modificación en la ordenanza en casi todas. De hecho, se han llevado aquí y se han aprobado aquí. Todo. Lo que pasa es que usted a lo mejor no lo sabe, pero se han hecho aquí. Y se han traído aquí a este plenario. No hace falta 4 años ni 24 para empezar el estudio y para hacer el cambio de una ordenanza. Lo que hay que saber es que estamos sujetos a un plan de ajuste, que estamos vinculados, ¿vale?, a no poder modificar ciertas cosas por mucho que las modifiquemos en una ordenanza o que hagamos una ordenanza nueva. Yo quiero que entiendan, para que luego no vendamos a la gente lo que no se puede hacer. Hay que ser muy sensato con lo que se dice y lo que se puede hacer. No lo que nos gustaría a todos hacer, que nos encantaría, pero no podemos llevar a cabo. Ante todo hay que ser bastante sensato en lo que decimos desde aquí para no engañar ni manipular a nadie que nos esté escuchando. Solamente eso. Y lo de aprobar o no la moción, con el primer punto, tal y como está, iniciar la modificación de la ordenanza reguladora, no tenemos ningún tipo de problema en votar a favor de ese punto, pero no el segundo punto. El segundo punto que pone instar al órgano competente a la revocación del convenio firmado a la administración de la agencia tributaria, no es así, no es esa rebaja de costes, no es real lo que se está diciendo. No es que nosotros nos cueste ahora tener aquí a la agencia regional, sino que estamos ahorrando dinero desde que está la agencia regional. Pero los datos están aquí, están valorados y está todo tasado milimetralmente para que sepa todo el mundo los gastos que había reales y los que hay ahora. Porque está muy bien hablar en grosso modo de lo que hablan, de lo que cuentan, de lo que dicen, pero hay que decir las cosas como son, con las cuantías, con lo que llevamos de ahorro, cuál es el porqué, y está cuantificado todo. Ahora terminarán por darle todo el ahorro que hay y el porqué, no del segundo punto. Cuando no tenemos ningún problema con el tema de la modificación de la ordenanza, para nada, todo lo contrario. Bueno, para aclarar un poco las ideas, como bien ha dicho la portavoz Maite, nosotros también llevamos nuestro programa a la bajada del IBI, pero estamos sujetos a ciertas cosas y entonces pues no podemos valorar el tipo de coeficiente que se podría bajar. Habrá que estudiarlo y verlo con los correspondientes informes y que Madrid nos lo permita. El coeficiente no lo puso el Partido Popular. El coeficiente del 0,77 viene de años anteriores. Desde el primer momento lo hemos querido bajar, pero imposible. ¿Qué coste, referente al segundo punto, qué coste le supone al ayuntamiento que se le ha llenado la boca de decir los costes de la agencia, de lo que nos cobran, y qué costes nos costaba a los alcarreños el cobrar nosotros los recibos de IBI, basura y etcétera? Referente al catastro, la empresa que nos llevaba el tema del catastro cobraba 70.000 euros. Después de estudiar y pelearnos con la empresa, se rebajó a 44.000 euros. Aqualia nos cobra el 5% del recibo de la basura, 125.000 euros. Las 5 personas que estaban a cargo del cobro de los recibos, 139.000 euros.